Hola amigos de MOL TV, bienvenidos a Mirada Política. Hoy martes, días después de las elecciones de gobernador, no tan masivas como las del 15 y 16 de mayo, pero muy interesantes para sacar un montón de conclusiones para lo que se viene, que bueno, siguen pasando cosas en este año tan particular. Para conversar de eso y mucho más, estamos con Carlos Correa, director ejecutivo de Qualys y profesor de la Universidad de Chile y de la UDP. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Benjamín, qué bueno estar acá. Muchos saludos a todos los auditores de MolTV. Me encanta este programa, así que para mí es un tremendo honor estar acá. Segunda vez que está invitado. Segunda vez que estoy acá, así que la otra vez la pasé muy bien. Y Bueno, la como se paso siempre viene, bien siempre que los veo. y como se viene el año, seguramente va a estar invitado nuevamente en algún momento, Sí, seguro. sí, este es el año más intenso en política probablemente que hemos vivido desde que volvió la democracia y quizás no volvamos a vivir años así. Mm, O sea, mm. pensar en recién gobernadores, constituyentes, también las elecciones se apretaron por efecto de la pandemia. No sé si volvamos a vivir años así en un buen tiempo y terminado este proceso el país que va a salir es completamente distinto. Creo que eso Totalmente es. distinto. Y de hecho las lecturas que se hacen son súper, pueden ir cambiando en un par de semanas porque, bueno, ha sido todo muy rápido, pero sí bajando la polvareda que dejó la elección de gobernadores, lo que queda es el mapa de Chile, y en el mapa de Chile se observan 16 regiones, de las cuales solo una quedó en manos o será gobernada por un gobernador regional de Chile Vamos. Ayer, de hecho, planteabas que la derecha se transforma en una tercera fuerza. ¿Por qué lo crees y por qué crees que, bueno, el resultado de Chile Vamos es tan malo? O sea, primera cosa, no es solo por el efecto de los gobernadores, donde en efecto tienen solo uno, en comparación con los 10 más 2 que tiene la centroizquierda, o sea, los 10 de unidad constituyente, más los dos independientes que son cercanos a la coalición de unidad constituyente. Son los dos son ex intendentes de Bachelet, Vargas en Atacama y Díaz en Biobío. Y a los tres, y hay tres cercanos al Frente Amplio. No sé si los ecologistas a veces están adentro, a veces están afuera. Eh, en esa función, desde el punto de vista territorial, la derecha queda completamente desplazada, completamente desplazada, efectivamente, y además de eso también recuerda que en la elección convencional, que se va con un sistema parecido como hace la elección de diputados, la derecha tampoco quedó configurada como la gran fuerza. Ahí en realidad es también la tercera fuerza, y más bien las dos oposiciones, por decirlo de alguna manera, la oposición moderada y la oposición más radical, son finalmente donde va a estar el tono de la discusión constitucional. Eso lo anticipó Stingo en una frase polémica que sonó muy duro, pero tenía razón. En efecto, en esa conversación el oficialismo es más bien espectador, no es un actor. Y por eso en realidad está relegado el rol de la tercera fuerza. Ese es el rol que tiene la centro derecha en Chile y bueno, eso tiene efectos políticos en las elecciones que vienen. La primera Pero efecto. sí, no, claro, lo que pasa es que es totalmente cierto, más aún considerando que la elección más importante de todas, que la constituyente, quedaron relegados como tercera fuerza, pero hace 2 semanas se decía en una mirada muy autoflagelante incluso que la unidad constituyente prácticamente había perdido, había sido avasallada por una izquierda un poquito más radical. Pues resulta que después de lo que pasó el fin de semana recobra fuerza. Entonces hay posibilidades que Chile Vamos alcance, o la derecha más bien, que Chile Vamos alcance rearmarse para los desafíos electorales que vienen, o el tiempo es muy corto. A ver, en política no hay tiempos cortos ni tiempos largos y hemos visto suficientes cambios, hemos visto demasiadas cosas que no nos esperábamos y hemos visto demasiadas encuestas que después no, los resultados fueron otros. Creo que si estuviéramos conversando los dos antes de las elecciones de mayo, hace un mes, un mes, y hubiésemos dicho de repente, mira, sabéis que hay una lista que se llama la lista del pueblo que va a marcar la agenda, tú me verías con cara de que se tomó este caballero. Y hoy día, efectivamente, la lista del pueblo está en la agenda. La lista del pueblo lleva buena parte de la conversación y tensa las conversaciones. Por tanto, hacer una predicción respecto a qué va a pasar es un poco difícil, pero sí, más bien uno debiera observar algunas señales. La primera señal es que la derecha, como está ahora, en el diseño que tiene ahora, oficialista, defensora de sus ideas, cerrada,
es una coalición que pierde elecciones, no es una coalición que gana elecciones. De hecho, el Rivas, el gobernador que ganó en Araucanía, es un hombre un poco fuera del sistema político de la centro-derecha, un dirigente gremial, un empresario, a quien Evópolis se le acercó y lo captó como independiente. O sea, no está como decirlo de alguna manera, en el círculo tradicional de coroneles, de figuras de rehenes, o de los círculos de Evópolis cercanos al poder, sino que es una persona más bien de las bases. O sea, la centro-derecha, como está planteada ahora, no le da para gobernar. Esta expresión no es mía, sino que es de Joaquín Lavín. Si lo dice él, que es la principal figura, es una realidad. Y por tanto, salvo que haya una reingeniería en el oficialismo, los resultados en las parlamentarias van a ser más o menos parecidos, no debieran ser distintos. Ese es como el tema. La derecha podría hacerla, pero tendría que cambiar mucho. Tendría que hacer un cambio profundo de acá a noviembre. Eso se habló mucho de que el electorado de las comunas del rechazo, que se ejemplifica de esa manera, actuaron por miedo y que votaron por Orrego por miedo. De hecho, de eso se colgó un poco el análisis de la candidatura derrotada de Oliva para explicar un poco el resultado. Pero hoy día, por ejemplo, Jadwe también habló del miedo a la izquierda. ¿El concepto miedo tú crees que va a estar muy presente de aquí al resto del año en la campaña? Y por otro lado, ¿tú crees que realmente existe miedo de parte de un electorado? Yo encontré, a mí me llamaron mucho la atención las declaraciones de la candidata Oliva. Primero porque tú la escuchabas y daba la sensación que había ganado. Incluso después ella se recetó una metáfora futbolística comparándose a sí misma con Bielsa. Entonces hay un problema de autopercepciones en su entorno, en ella, en su entorno, que yo creo que es complejo. Yo no siento que el miedo sea la energía principal que mueva las elecciones. No hay ningún, o sea, hay temores efectivamente en la gente, pero los temores no tienen que ver con lo que describe Jadwe o Karina Oliva, sino los temores tienen que ver con que la ciudadanía espera que este proceso de cambio termine con un país mejor y no con un país atrapado por las mismas lógicas políticas de siempre. Eso está, la fuente de eso son dos estudios que son conocidos y que de repente se citan poco, pero son muy buenos y muy predictores de lo que está pasando. Uno el estudio del COES y el otro el estudio que hicieron la Chile con la Católica, se llama Tenemos que hablar de Chile, que convocó de hecho a más de 100 constituyentes. Yo tengo la suerte por razón académica de verlos un poco más de cerca y son realmente claros, más bien los temores que tienen las personas. Esta lógica del miedo que la gente votó por Orrego por miedo a Oliva, yo creo que sigue siendo un error de autopercepción. La gente votó por Orrego, en mi opinión, porque opinó que era mejor candidato para ser gobernador y le pareció la propuesta de él bastante razonable y le pareció la propuesta de Oliva respecto a la gobernación regional compleja, peligrosa, y no les pareció. O sea, y en los sectores populares simplemente no motivó. O sea, eso yo creo que más bien la autocrítica que hace Boric me da la sensación que está más conectada con la realidad. Sí, hay una diferencia. Pareciera a veces que Boric está como un paso adelante o un paso atrás del resto de su coalición, que nunca logra sintonizar, para bien o para mal, sintonizar con el resto. Siempre hace autocríticas que no comulgan con la del resto, o firma un acuerdo por la paz que genera crítica. Tiene esa particularidad de estar siempre mirando un poco más allá, lo que no siempre es en sintonía con el resto de su conglomerado. Yo hace aproximadamente un mes, en La Tercera, yo escribo los lunes en La Tercera, escribí una columna que la titulé Boric, el Gorbachov chileno. Se me cayó un poquito el carné, pero los que tenemos la edad, vivimos la Guerra Fría, nos acordamos que Gorbachov era un renovador dentro del comunismo soviético, muy aplaudido fuera de la Unión Soviética, que veía también más allá de la crisis que vivía la Unión Soviética y que sentía que la Unión Soviética, pero al interior de su país, al interior de su coalición, tenía una cantidad de enemigos, que llegó hasta tal punto que le trataron de dar un golpe de Estado. Creo que Boric se parece un poco a Gorbachev. Él es una especie de profeta incomprendido en su sector. Pero acá también hay un juego de poder, no solamente un tema de lucha de ideas, sino que hay un juego de poder. O sea, en pocos días más, como tú decías más bien,
Boric y Jadwe se enfrentan en una primaria. Los dos tienen características distintas y Boric demostró, cosa que yo no había visto en él, lo demostró esa noche, que él quiere ganar la primaria. No quiere ser el galleta el sparring de Jadwe, sino que quiere ganar la primaria. Y por tanto está apostando un voto mucho más ciudadano, mucho más del simpatizante de izquierda que está dando vuelta, para poder ver si puede efectivamente juntar una masa crítica, porque sabe que Jadwe tiene una capacidad de despliegue territorial bastante grande, y Jadwe, reconozcámoslo, en esta derrota de Oliva quedó golpeado en el ala. O sea, él apostó completo desde los inicios de la primaria Frente Amplio PC, apostó por Oliva. Y ahí quedó derrotado completo y siento que Boric y su grupo están aprovechando la oportunidad para buscar una convocatoria más ciudadana y con eso dar el golpe, que reconozcamos que sería un golpe a la cátedra. Pero justamente, y colgándonos un poco de tu comparación con Gorbachev, y también un poco sobre el miedo, ¿hay posibilidades de que un electorado tradicional de derecha, no necesariamente de las comunas del rechazo o de esa metáfora, pero sí un electorado de derecha vote por Boric para evitar que Jadwe, por ejemplo, llegue a la papeleta en noviembre? Que algo de eso hubo, también se me va a caer el carnet, el año 99 en la primaria de Lagos Saldívar, de que también hubo una movilización de votantes para votar por Saldívar, que en ese momento se tenía mucho miedo a Lagos y bueno, se confirmó que no era tan, no había que temerle tanto. A ver, aquí se nos va a caer el carnet a los dos. Qué bueno que recuerdas que a Lago le tenían miedo, porque alguna gente más joven piensan que Lago era casi como era como Luis XIV, una cosa así. Cuando se hablan de Lago, como si hubiese sido una especie de gobernante de derecha. Qué bueno que recuerdes eso. Yo en ese año no vivía en Chile, así que esa parte me la perdí, pero efectivamente hubo algo de eso. Creo que también la sociedad en ese momento quería un avance mucho más profundo que un tercer demócrata cristiano y por eso apostó por Lago. Mira, primera cosa, la caricatura de las comunas del rechazo no corresponde a la realidad. O sea, Orrego ganó en varias comunas donde no ganó el rechazo. De hecho, ganó en 20 comunas, en 17 de ellas no ganó el rechazo. Y además el caso más emblemático es que ganó Ñuñoa, donde el Frente Amplio pocos días antes había ganado la municipal. O sea, los mismos señores y señoras que votaron por Emilia Ríos votaron después por Orrego. Entonces, ahí nuevamente hay un problema de falta de autocrítica y de percepción de creerse Bielsa cuando a veces los resultados, o sea, cuando uno es Pedro García y se cree Bielsa, tiene un problema. Bueno, pero volvamos al tema que tú planteas. Lo que pasa es que también hay una primaria de la derecha ese día, y una primaria de la derecha que tiene tensión, porque Sichel y Lavín son visiones contrapuestas, representan intereses contrapuestos, han tenido enfrentamientos. La moneda, fuera de todo, para que estamos con cosas, el presidente, no todo el gobierno, pero el presidente estaría mucho más cómodo con Sichel como candidato oficialista que con Lavín como candidato oficialista, y por tanto esa tensión va a llevar muchos votantes de derecha a la primaria de Chile Vamos. Y por tanto veo difícil que ocurra una especie como de corrida hacia la primaria Boric-Jadwe. Quienes dicen eso parece que son ellos los que tienen miedo, pero en realidad yo lo veo difícil por la sencilla razón que hay una primaria de derecha que además tiene extensa y por tanto van a querer estar ahí. Lo que sí va a pasar, y que es la apuesta que en eso tú en eso hay un punto muy, muy interesante de lo que dice, es que la apuesta que tiene Boric y su grupo es apostar por el voto ciudadano, por un voto que no está comprometido políticamente con una coalición. Y por eso él está en un tono bastante más amable y bastante más autocrítico y bastante más comprensivo de lo que ocurre en la sociedad. Está como Gorbachev. El problema es la Unión Soviética y los compañeros de la Unión Soviética. Sí, de hecho, y escapándose Boric de esa lógica, la candidatura de Oliva intentó plebiscitar su justa con Orrego, bajo la dicotomía de los 30 años, de que Orrego lo apoyaba a la derecha. Incluso se llegó a hablar de la gran final en la propaganda radial para darle el tiro de gracia a la democracia cristiana. Claramente fue un error. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue un error? En vista de los resultados, claramente.
Yo creo que eso, fíjate que esa estrategia comunicacional no era tan mala. Yo creo que efectivamente tensar las cosas hasta ese punto, considerando los resultados electorales, no era una estrategia descabellada. Y creo que con otro candidato, si el Frente Amplio del PC hubiese llevado otra candidatura, habría funcionado. Habría funcionado porque habría motivado a más gente a votar. Creo que efectivamente la jugada de Oliva, yo no la encuentro mala. No la encuentro mala. De hecho, Jadwe le funcionó bien para crecer de 5 puntos hasta 2 dígitos. No la encuentro mala. La razón por la cual ella perdió, es por las evidentes déficits en su candidatura. O sea, su mismo equipo lo reconoce. Hay que recordar que ellos decidieron la última semana sacarla de televisión. Porque cada vez que Oliva hablaba y decía una de sus teorías, Orrego ganaba 10.000 votos inmediatamente. Entonces acabó, y además de eso tampoco ella logró motivar a las personas de las comunas populares donde podía haber tenido más base, porque tampoco nunca presentó una propuesta de gobierno regional que tuviera que ver con los intereses de las personas que viven en esas comunas, que de hecho son las personas más necesitadas de un gobierno regional ordenador en temas de urbanismo, en temas de transporte público, en temas de acceso a bienes fundamentales, en temas de protección, en temas de seguridad, y por ello en esas comunas no fueron a votar por Orrego, pero tampoco se motivaron a votar por ella. O sea, más que el error no es la tensión que ella construyó, que a mí me parece una estrategia adecuada y de hecho estaba bien pensada, sino su propio desempeño como candidata. Ese yo creo que es a veces, se tiende a echar la culpa al entorno y no al desempeño de las personas, cuando realmente ocurre lo contrario. Y el tema de los estatutos generó hartas críticas. Este estatuto de Jadwe de pedirle a la democracia cristiana y al ejército ante una eventual elección de él. De hecho, bueno, muchas críticas, pero una particular fue el de Camilo Escalona, que dijo que era un autogol, pues no solo por el fondo de lo que estaba pidiendo, sino también porque daba implícitamente daba la señal de que ya se estaba probando la banda presidencial. En el fondo ya estaba pensando en lo que iba a hacer si es que llega a salir presidente o ganar la primera vuelta y una eventual segunda vuelta, etcétera. ¿Crees que fue un error también eso en clave presidencial, no en el fondo de haber pedido estos estatutos? Es que Jadwe en general, Jadwe es un buen político, un buen alcalde, un buen político, uno lo escucha hablar y se da cuenta que es una persona muy preparada y muy instruida, y además ha sido un buen alcalde. Pero siempre él tiene, me acuerdo también una vez escribí eso, ellos se anduvieron enojando un poco, siempre él tiene esas salidas de madre que terminan echándole a perder cuando está en el mejor de los momentos. Él no puede contenerse, tiene un problema de contención y en un momento alguna vez en su estado de ira, llegó a decir que la presidenta Bachelet era una espía, una agente de la CIA para destruir a Venezuela. Tiene esos niveles de ¿cómo se llama?, de tendencia a ocupar los cánones de la Guerra Fría para explicar un mundo que la Guerra Fría terminó, aquí se nos cayó el carnet a los dos hace mucho tiempo, terminó hace mucho tiempo, tiende a cometer ese error y yo tiendo a pensar que tiene que ver con impulsos del mismo. O sea, es como el personaje voy a poner cinematográfico, tuviste hay una película de Kubrick que se llama muy buena, que se llama El Doctor Strangelove, personaje que hace... Sí. Hay un personaje en esa película que hace Peter Seller, que es un científico ex-nazi convertido en asesor del gobierno americano, y que no puede contenerse y siempre dice frases en alemán, frases nazi, y a veces sin darse cuenta dice Mein Führer. Algo parecido le pasa a Jadwe, que no puede contenerse y comete este tipo de errores, que evidentemente, bueno, él mismo se desdijo. Lo que dijo además es una tontera impropia de una persona de su inteligencia y de su preparación, y de sus conocimientos de historia, que creo que son amplios porque es una persona muy preparada. Creo que evidentemente es un autogol y la única explicación que tengo es que no pudo contenerse el impulso y, como dijo muy bien Camilo Escalona, se vio a sí mismo poniéndose la banda, entonces dijo una frase, un exabrupto que salió caro, por cierto. Yo creo que afectó, fue un abrazo al oso para la candidatura de Oliva. Y si bien, claro, tu paralelo con Gorbachev logró ser, bueno, presidente de la Unión Soviética, hizo la reforma, tuvo un golpe de Estado, tuvo que renunciar, y quien finalmente queda siendo presidente de Rusia,
y abriendo el país y liderando la reforma fue Boris Yeltsin. ¿Puede ser Jana Proboste y Boris Yeltsin? Bueno, eso es lo que le van a decir a Boric en la interna de la primaria. Yo creo que está en el borde de que le acusen de traidor. Esa primaria es bien entretenida. Yo personalmente, nuevamente, acá hacer pronóstico, sobre todo con voto voluntario, es muy difícil, pero lo que sí yo vi en Boric es un deseo de ganar la primaria y aprovechar, o sea, con una habilidad política única, aprovechar el craso error que cometió Jadwe con las frases que tú mencionabas y ese momento en la cual, en el discurso de Oliva, que por cierto está claro que ella está con Jadwe, aunque ella dice que es neutral y que está con los dos, pero creo que incluso visualmente se veía muy bien él aprovechó ese error y está buscando el voto de izquierda más libre y convertir esa primaria en una primaria ciudadana. Entonces, esa es su apuesta y vamos a ver si le funciona. O sea, es una apuesta arriesgada, es al todo o nada, porque efectivamente si pierde se lo van a comer. Oye, y mira, aquí en esa lógica, Jana Proboste suena más como, claro, como Yeltsin, aunque Yeltsin quedó un poquito corrido hacia demasiado para el otro lado. es que Jana bueno, Proboste yo creo que es un poco más equilibrada. Acuérdate que ella es del ala izquierda de la DCA, ojo. Acuérdate que pero está también tiene un punto que hay que estar atento. Al fin y al cabo, Boric y el alcalde Jadwe también tienen cargos que están ejerciendo, pero ella tiene un cargo de mucha mayor figuración y ahora que va a estar en la primera línea, por ejemplo, ayer con argumentos válidos o no, votó en contra del kinder obligatorio, que era un proyecto del gobierno. Evidentemente eso la deja a un flanco abierto para que la critiquen. Eso la puede complicar ahora que va a estar en la primera línea, esas definiciones que al fin y al cabo tiene que tomar como presidenta del Senado y como senadora. En eso consiste en la política, efectivamente, correr esos riesgos. Yo tengo la sensación que en esa votación del kinder obligatorio, que personalmente creo que era un buen proyecto el que tenía el gobierno, ella más bien quiso dar una señal hacia la izquierda, porque es un proyecto muy resistido en todo el grupo de educación parvularia más ligado al gobierno de la presidenta Bachelet y más ligado al PS. Y es un proyecto muy resistido que más bien opina que es la manera como en Chile se resuelven los problemas de déficit en la educación preescolar es construyendo más jardines. La propuesta del proyecto del gobierno, de cierta manera, lo que hace es que aumenta la concesión y da más libertad a las trabajadoras. Entonces, me dio la sensación que ella más bien quiso dar esa señal hacia la izquierda. Hacia la izquierda poco antes, había criticado con dureza la lista del pueblo, y además había criticado con dureza a Jadwe. Entonces, ella va en ese movimiento especial que los camaradas tienen bastante habilidad. Ella va ganando puntos en la carrera presidencial. Pero en efecto lo que vemos es días señales hacia la izquierda y otros días señales más bien de moderación. En eso que más bien es el tono de lo que ella la jugada que está haciendo. Y evidentemente, como tú bien dices, cada paso, como tengo que moverme por un lado para otro, tiene un cierto riesgo. Y tiene que ahí ella ir ponderando y viendo hasta dónde puede jugar. ¿Y qué debe hacer la democracia cristiana como para cuidarla, digamos? Por ejemplo, ya deberá instalar voceros para responder los ataques políticos que pueda tener, debería fijar un itinerario más o menos claro de los pasos a seguir. ¿Debería la democracia cristiana apostar más bien resolver todo esto en una encuesta o apostar desde ya a una primaria convencional? Yo tengo la sensación que los caminos están por otro lado. De hecho, hoy salió una declaración del PS, el PPD y la DC, en la cual apuestan por una candidatura única y la figura mejor posicionada es ella. Por tanto, más bien, y de hecho, dice que está por una lista parlamentaria única. Este es un gesto de amor del PS muy grande hacia la llana. Ya habían hecho uno, el PS y la DC, las relaciones habían quedado medias quebradas después de esa famosa noche de las primarias que van y vienen. Habían quedado medias heridas las cosas y siempre se decía en la DC que el PS tenía que hacer gestos de amor. Su primero, que fue el apoyo Rego. Yo creo que el PS fue clave en el apoyo Rego, a lo mejor pruebas Ñuñoa, y ahora hace este gesto
que en el fondo está dispuesta a entregar su candidatura, la de Paula Narváez, y además de eso también está por una lista parlamentaria única. Tengo la sensación que ese acuerdo entre el PS, el PPD y la ADC ya configuran un itinerario y le dan espacio a la ADC para que pueda hacer una proclamación formal con la Yasna y negociar un mecanismo que a ella sea conveniente. Yo no sé si hay espacio para una primaria convencional, tiene algunas dificultades, pero sí deja la ADC un muy buen pie y entiendo que van a tener una junta. Y esta declaración, como es previa a la junta, la Yasna Proboste llega en una situación muy cómoda a la junta y a la ADC en una situación también de mucha ventaja. Creo que en eso más bien en la ADC lo que debiera de hacer también es piano. Y la otra cosa que tú dices, creo que es una recomendación para ello, que es tener vocerías que la protejan. Eso, siempre las candidaturas presidenciales tienen que tener vocerías que se encarguen de la pelea del día a día y de los combos van, combos vienen, sino para no afectar el capital que se tiene. Y tú mencionabas antes que la pelea Lavín-Sichel no es menor. La encuesta, bueno, ya sabemos que las encuestas están un poco más cuestionadas, pero vislumbra que Lavín está por sobre Sichel, pero Sichel acercándose. ¿Tú crees que va a movilizar harta gente esa pelea? ¿Y cuáles son los temas de fondo que pueden mover la aguja? Porque obviamente Lavín tiene una trayectoria detrás, hizo una muy buena labor en este último periodo como alcalde, pero al fin y al cabo es un rostro del pasado. Y Sichel, que no alcanzó a durar como ministro un año, estuvo otros meses en el Banco Estado, otro poco en Corfo. Su trayectoria tampoco es muy clara, pero al fin y al cabo es un rostro nuevo. O sea, yo creo que en esa elección hay varias tensiones. Es una elección entretenida. Primera cosa, Lavín efectivamente es candidato desde antes que nos dieran carné a la mitad de los. O sea, cuando la mitad de las personas que nos están escuchando iba al kinder, Lavín ya era candidato. Sí. Por tanto, efectivamente, en estos tiempos del cambio, Lavín. Ya no viva el cambio, Lavín. No. Esa viva el cambio es una frase ahora para Sichel. Sí. Efectivamente tiene ese problema. Pero por otro lado, Sichel tiene una dificultad, que no se lo han dicho mucho, se lo dijo una vez Carter, que es que Sichel es el candidato más cercano al presidente Piñera. Y en la centro derecha el presidente Piñera no es precisamente muy querido. O sea, Sichel es claramente de hecho uno de sus principales asesores es el exministro del Interior Andrés Chadwick, lo cual prueba que efectivamente está el segundo piso instalado. Esta es la candidatura del segundo piso y por tanto es una tensión también sobre el gobierno. Lavín, como bien el país sabe, ha sido muy distante del presidente Piñera y ha sido crítico con él desde los inicios de la pandemia. Y además es el único de los tres candidatos que no fue ministro de Piñera en este gobierno. Sichel fue ministro de Piñera. Y ese puede ser, pero efectivamente Sichel puede tratar de instalar, y creo que lo está haciendo, de decir que si en efecto la derecha quiere un cambio profundo, quiere hacer otras cosas, quiere tener una opción ganadora, hacer más de lo mismo, no puede ser el camino. En ese mensaje Sichel se ha movido y se ha movido bien, y también depende de cuánta gente vote, y cuánto pesen las maquinarias. Y la elección de RN de este fin de semana creo que es bastante importante. En el RN hay un sichelismo creciente que no hay que mirarlo en menos. Y ahí había una lectura de un matutino, un vespertino, perdón, que señalaba que al fin y al cabo Desbordes tiene mucho que perder y poco que ganar el sábado, porque al fin y al cabo, si pierde, su candidatura queda total absolutamente offside, y si gana, no es mucho más lo que le puede aportar en la interna de la primaria de Chile Vamos. ¿Qué podría realmente ganar Desbordes en esa o sea, que no puede perder esa elección. Es una elección que no puede perder. O sea, si la pierde se terminó su idea presidencial, que ya está media muerta. Pero claro, si la gana, al menos, aunque no gane la primaria, mantiene el poder interno dentro del partido y después tiene una posición importante en la negociación parlamentaria. O sea, si la pierde, pierde todo. Pierde su propia candidatura y en la negociación parlamentaria no lo van a tomar en cuenta. Creo que se juega la vida ahí. O sea, ya es. O sea, no es solo efectivamente las probabilidades que pueda tener el de ganar la primaria son difíciles, pero
se está jugando la vida. O sea, y si pierde, bueno, queda completamente fuera de todo. Yo creo que hay que mirarlas con atención. Yo no descarto que pueda perder. O sea, que creo que tiene fuerzas importantes en contra. Hace una semana, justamente el martes pasado, un grupo de 34 constituyentes planteaba esta idea de desconocer la reforma que abrió el proceso para la nueva constitución, aparte de pedir muchas otras cosas, libertad a los detenidos por las manifestaciones, en fin. En vista de la reacción y postura y cómo se fueron ordenando los pareceres respecto a este pronunciamiento, ¿cree que es la primera señal de algo que va a ir creciendo? ¿O más bien fue la constatación también de un deseo profundo de un sector de la convención, pero más bien acotado a los 34, porque después no se fueron sumando más? Sí, mira, esa fue una discusión que la planteó Atria, fue el primero que planteó el tema en su momento de si había que respetar o no las mayorías que establecieron los acuerdos de noviembre al respecto, que parte del acuerdo era que las decisiones de la convención se toman por 2 tercios, como una manera de efectivamente tener todas las decisiones equilibradas, y la derecha firmó el acuerdo porque decía, no puede ser que saquemos menos de 1 tercio, y por tanto conservaba un cierto poder de veto. Por eso siempre después apostó al tercio. Hoy día la derecha no tiene ese porcentaje y por tanto esa variable está fuera de discusión, pero los 2 tercios también garantizan una constitución bastante consensuada. Si la convención no tiene una mayoría absoluta, después puede tener un riesgo de ser rechazada en el plebiscito de salida. Ese es por una parte, y esa tensión existe y va a existir cuando se discute el reglamento. Hay interpretaciones de todo tipo y hay algunos que plantean que deba resolverse con un plebiscito intermedio. Pero la sensación que me dio es que, si bien fueron los 34 y algunos otros dijeron, la sensación que me dio es que la mayoría, más de 2 tercios de la convención, o sea, 155 menos 34 da más de 2 tercios, están por respetar el acuerdo de noviembre. Esa es la sensación que me dio. Y efectivamente ellos van a ser autónomos en su decisión, y está bien que así sea, pero la gran mayoría está por respetar el acuerdo de noviembre, y en un punto fundamental, que es que la convención fue elegida por todos nosotros para escribir una nueva constitución y no para arrogarse atribuciones de otro poder del Estado. Eso creo que es algo que está fuera de toda duda, y yo vi mucha gente asustada dando vuelta en redondo por la declaración de los 34, pero eran 34, son 155 constituyentes. No veo una mayoría contundente por pasar por encima de los acuerdos de noviembre o tomarse atribuciones que no corresponden. Veo una mayoría contundente por escribir una constitución que sea que los represente de la mejor manera a toda la diversidad que tiene el país, y que efectivamente pueda ser aprobada por los ciudadanos y ciudadanas cuando votemos de manera obligatoria en el plebiscito de salida. Así que yo sigo viendo el proceso con mucho optimismo. De hecho, el Partido Comunista planteó otra vía. Dice que no, de momento, pero que puede ser el próximo Congreso, el Congreso que se elija en noviembre, el que mediante una reforma podría transformar la regulación de la convención. ¿Va a ser tema de campaña parlamentaria ese punto, el vote por este diputado que está a favor de cambiar la regla, digamos? A ver, en ese caso no es eso que plantea el Partido Comunista, está completamente dentro del marco institucional. O sea, institucional, total. Los 34, porque en Chile el Congreso es una cosa súper loca, pero el Congreso es constituyente. O sea, el Congreso, de hecho, podrían ahora ponerse de acuerdo y por 2 tercios cambiar la Constitución completa. O sea, es una cosa que poca gente reflexiona, porque la Constitución del 80 le da un poder constituyente al Congreso por una mayoría, requete contra supermayoría, pero le da poder. De hecho, el acuerdo de noviembre se convirtió en ley porque el Congreso cambió la Constitución. Por tanto, lo que plantea el Partido Comunista es completamente institucional y está súper bien. Y como tú muy bien dices, serán los electores los que tendrán que decidir si quieren eso o quieren que la convención siga con el itinerario institucional. Si hay un plebiscito intermedio, es la elección de noviembre. A la larga quedó forzado porque la idea, cuando se hizo el acuerdo de noviembre, es que la convención no topara con las elecciones parlamentarias para que no se produjera esta conversación, pero pasó por efecto de la pandemia, y por tanto el Partido Comunista, o quien le parezca, puede efectivamente postular parlamentarios para decir: nosotros queremos llegar al Congreso a cambiar el acuerdo de noviembre, y la gente decidirá, y en el fondo
podrían, es una decisión legítima, y si tienen mayoría en el Congreso que viene, una mayoría para cambiar el acuerdo en noviembre, es parte de la democracia. Ese camino me parece que esa es la manera correcta. Nosotros hasta acá hemos resuelto nuestra terrible crisis que vivimos de manera institucional, y hasta ahora, por mucho que de repente alguna gente mete miedo para aquí, para allá, la verdad es que estamos completamente en el itinerario que nos planteamos, con algunos retrasos por la pandemia. Pero estamos, y a mí eso me parece una discusión legítima y tendrá que la gente decidir. ¿Cómo cambiaría o se desordenaría el panorama presidencial si es que la lista del pueblo apuesta por una candidatura? Es una buena pregunta y yo creo que va a estar muy ligado a cuáles sean los resultados de la elección primaria del Frente Amplio con el PC. Frente Amplio con el PC tiene un problema a la izquierda de ellos. Cuando ganó la lista del pueblo, ellos celebraron mucho, y yo creo que hoy día no están celebrando tanto, porque intentos de acercamiento a la lista del pueblo fueron recibidos con una bofetada. La lista del pueblo, la lógica que tiene es todo el sistema político está en crisis. No es un problema de izquierda o derecha. Y nosotros no somos un nuevo Frente Amplio, sino somos una organización del pueblo que no cree en los partidos políticos y que tiene dudas de si los partidos políticos manejan eso y quieren que lo maneje la ciudadanía. Esa es la lógica discursiva de la lista del pueblo. Es mucho más movimentista. Entonces el Frente Amplio, que seguro creció, y el PC y los problemas, las crisis que tiene la política también le afectaron al Frente Amplio y al PC, tienen un problema a su izquierda. Si ellos levantan una candidatura presidencial, puede ser una dificultad, pero depende mucho cómo pase la primaria del Frente Amplio PC. Si vota mucha gente, no sé, votan más de 500.000 personas, una candidatura levantada después no puede no ser tan decisiva. Pero si vota poca gente en esa primaria, ahí podría efectivamente producirse un fenómeno de ese tipo. O una primaria muy sangrienta, o las cosas no salen bien. Que salgan bien es que la primaria transcurra tranquila, no se enfrenten más allá de lo razonable, y que vote más de 500.000 personas. Yo creo que ahí que se presente otra candidatura por la izquierda no es mayor riesgo. Lo esbozaste un par de veces, pero me gustaría que ahondaras en tu optimismo respecto al proceso constituyente en el momento en que nos encontramos, y ahora que en un par de semanas más van a jurar, prometer, no sabemos bien cómo. Es una buena cosa. Claro. Es una buena pregunta. ¿Ahora jurar o prometer? Porque es raro, porque van a prometer cumplir la Constitución y las leyes, pero si ellos van a proponer cambiar la Constitución. Y creo que varios de la lista del pueblo van a decir, no, yo que voy a jurar o prometer si no creo en esta Constitución, la gente votó por cambiarla. Es una buena, ese solo hecho ya es bonito desde el punto de vista noticioso, desde el punto de vista de análisis. Total. Para nosotros que somos unos ñoños que nos gusta analizar la política, pero probablemente para la gente no. Pero nosotros que somos unos ñoños. Mira, ¿optimista? Yo sigo optimista porque, primera cosa, el proceso constituyente ha transcurrido tal cual fue planificado, salvo las fechas de retraso por la pandemia. La convención que salió elegida es bastante equilibrada. Hay gente de todo tipo. La paridad que se le impuso, que al principio algunos la criticaron y todo lo demás, en realidad fue una bendición. Creo que permitió traer rostros nuevos, permitió ampliar la cancha. Obligó a los partidos a poner mujeres competitivas, cosas que no hacían. Ya hay mujeres muy valiosas en la convención, de todos los colores políticos, y es reflejo de lo que el país, por tanto, van a escribir una constitución que va a ser bastante representativa y va a permitirnos vivir en paz en los próximos 50 o 100 años. Creo que eso es bueno. O sea, no es una constitución de un sector, como fue la constitución del 80, claro, ni es la constitución del sector de otro sector, así como que la del 80 era la constitución de Pinochet y esta es la constitución de la izquierda. A mí me da la sensación que van a escribir una constitución ciudadana. La participación en las elecciones convencionales no estuvo mal, puede ser más alta, pero no estuvo mal. Y si uno mira los currículums de la mayoría de los constituyentes, hay gente bastante buena. O sea, dirigentes sociales, profesores, dirigentes locales, ex autoridades. Hay una mezcla de experiencia con juventud, gente de regiones, mujeres, científicas, unos ajedrecistas. A mí me gusta el ajedrez, así que estoy feliz que haya una campeona de ajedrez. Hay dos, parece. Hay un señor, está la tía Pikachu, está Felipe Arbó, eso es lo que es el país. O sea, es un reflejo de la diversidad del país, y a mí me parece
eso muy bien. Y nuevamente, las discusiones como esta de los 34 son parte de la normalidad y de hasta dónde llega el reglamento, y hasta ahora todo va bien. No creo que yo tengo mucha fe en lo que van a hacer, tengo mucha fe. Estoy muy contento, de verdad, cuando vi los resultados que fueron tan equilibrados, me puse muy contento. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Nos quedan tantos hitos en el año que seguramente nos vamos a reencontrar en otra conversación de este tipo. De todas maneras, te agradezco mucho la invitación, Benjamín, y saludo a todos los y las auditoras de MolTV, un tremendo programa. Siempre estos programas me encantan, así que estar acá para mí es un honor triple. Bueno, y a todos ustedes los invitamos para seguir conectados en EMOL y en EMOL TV. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.